se ha quedado en darnos las pautas y del proyecto que ha hecho que el fútbol venezolano cambie. Le hago una pregunta puntual, profe Richard. ¿De qué manera comenzaron a trabajar las selecciones nacionales en formación de Venezuela que vinculaban a las selecciones de las regiones? La selección nacional venezolana comenzó a trabajar días, semanas antes de cada competición sudamericana, o este trabajo se lo vino haciendo ya de manera periódica mucho antes para que todas estas selecciones trabajen antes de llegar a un campeonato. ¿Cómo usted pudo vincular a esa selección nacional en menores con las regiones para captar lo mejor y la mayor cantidad de talentos en Venezuela? Profe Richard. Nosotros en el tiempo que estuvimos en la selección 2001 al 2007, nosotros comenzamos a desarrollar una metodología de captación de los talentos de seleccionables por todo el país. Hasta esa época todavía no disponíamos de la obligatoriedad juvenil en la categoría profesional. Entonces lo que hicimos fue dividir el país en 4 regiones y fuimos recorriendo el país para observar en cada estado, de acuerdo a la notificación o a la información de los entrenadores de las asociaciones del estado, nos poníamos y veíamos partidos de fútbol de los jugadores que en esa edad iban a ser observados y le poníamos hincapié a los jugadores recomendados por los entrenadores de la zona, más los que nosotros, de acuerdo a la perfección futbolística que observábamos, escogíamos jugadores de acuerdo a un perfil. Nosotros diagramamos un perfil funcional característico de cada posición que fuimos a buscar por todo el país. Eso fue un indicador que a nosotros nos seleccionó cada vez más próximo a las características de los jugadores que estábamos buscando. Y de esa manera diseñamos un plan preselectivo de los jugadores por estado. Y luego de haber contado con esas preselecciones que hacíamos en esas visitas, comenzamos a trabajar módulos para ir a la búsqueda de esos jugadores que habíamos encontrado en cada región. Entonces visitábamos una región occidental donde reuníamos a 4 a 6 estados de los jugadores que habíamos observado de acuerdo a la línea. O sea, de repente llevábamos jugadores solamente laterales que habíamos escogido en los estados para trabajar módulos de trabajo para laterales. Después íbamos otra semana y trabajábamos módulos de los centrales. Y de esa manera fuimos como haciendo una preselección y después una selección por región hasta llegar a esa selección o esa selección más cercana para comenzar el trabajo cercano a la competencia. Después que llegó la obligación del juvenil, fundamentalmente en la categoría sub-19, ya la escogencia de los seleccionados se limitó a observar los jugadores juveniles que participaban en los campeonatos profesionales y ahí mejoró mucho más el potencial de jugadores que se llevó a la selección. Todavía se continúa con la selección por regiones de la categoría sub-15, la sub-17 en esta época son jugadores que pueden participar en el campeonato de segunda división en Venezuela de carácter obligatorio, y eso también es un hándicap que tenemos en las categorías sub-17 cuando son jugadores que llevan esa experiencia profesional de jugar partidos en la segunda división de Venezuela. Pero en líneas generales nuestra metodología fue seleccionar por regiones, y después teníamos 4 entrenadores que los habíamos distribuido en esas regiones. No contamos con centros pilotos para el desarrollo de talento, que esa es una de nuestras deudas en el país. No hubo esa siembra de la infraestructura en la parte física en el país, que no se aprovechó el gran
aporte económico que generó la selección absoluta, pero por lo menos nuestros jugadores, nuestros entrenadores comenzaron a cambiar la metodología de competición y la metodología del entrenamiento, que de a poco gana espacio la metodología integrada de trabajos situacionales cognitivos en el fútbol menor. Donde tal vez, donde también podemos interactuar, profe William y profe Napo, profe Daniel. Le voy a hacer una pregunta al profe Richard Páez para que después que él nos la conteste podamos interactuar tanto el profe William o dar algún concepto, profe Napoleón, también para que le hagamos la charla un poquito más dinámica. Profe Páez, quiero hacerle esta consulta. ¿Hay una diferencia marcada en la motricidad del jugador venezolano respecto al jugador boliviano? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su percepción? Bueno, todos los seres humanos, y como médico lo digo, están constituidos organizacionalmente por los mismos órganos, las mismas oportunidades para responder funcionalmente con esos órganos, y eso indica que de base deberíamos ser los mismos, pero de forma y de fondo somos distintos, porque todo se cambia en las características fundamentalmente geográficas, las características culturales de cada país, hablando de fútbol, y las características del aprendizaje y de las formas y metodologías que han diseñado la preparación de nuestros entrenadores en categorías menores. Yo te puedo decir que Venezuela se ha caracterizado siempre por jugadores con una tendencia de tener destreza y habilidad natural. Son jugadores con capacidad técnica y con una habilidad de actuación. Teníamos, desde el punto de vista, eso condicionaba así buena respuesta en la conducción y en el manejo de la pelota, pero no teníamos una capacidad de la habituación en el trabajo técnico-táctico. O sea, en llevar lo técnico a un efecto de resultado táctico. De repente no anticipábamos el juego, de repente no había enseñanza de la cultura táctica de manejar sistemas lineales o de anticipar lo que iba a suceder en una jugada. Esos detalles, desde el punto de vista de cultura táctica, el jugador venezolano siempre tuvo una limitante. Creo que fue a partir del año 2001 que comenzó a dar un salto exponencial en lo de la cultura táctica. Desarrollamos mejor evolución en las características de enseñar la cultura táctica. Y luego en el aspecto de preparación condicional física, era otro de los detalles que el futbolista venezolano quizás teníamos dificultades en el aprendizaje porque no había una metodología de enseñar que lo importante era tener una armonía corporal para desarrollar esos gestos técnicos con la mejor eficiencia funcional. Y fue a partir también de estos años que comenzó el fútbol venezolano a desarrollarse por la llegada de muchos entrenadores y preparadores físicos extranjeros que sumaron todas esas experiencias vividas en sus países con mayor cultura y formación, los sureños, argentinos, uruguayos, brasileros, españoles, canarios que vinieron a Venezuela. Quizás eso fue lo que más nos enseñaron en la parte de la preparación física inicial, del desarrollo y de gestos técnicos adecuados, con armonía, con un desarrollo que venía estabilizado por trabajos de la zona media para desarrollar posturalmente todo el cuerpo y evitar ese trabajo de prevención de lesiones. Al final creo que el gran salto que ha dado esto condicionado por lo que formó la competición de cambio que dio la Vinotinto a partir del año 2001, yo creo que fue el gran aporte que nosotros dejamos, fue el aporte en la interpretación del juego y buscando el juego asociativo, y de esa manera el futbolista venezolano por fin empezó a mostrar la capacidad técnica que tiene en el campo
y que complementado por la parte de preparación física, por la parte del trabajo o desarrollo de cultura táctica, creo que hoy tenemos un jugador que está dispuesto a enfrentar el fútbol élite, el fútbol de competencia mayor, el fútbol de selecciones, que es el que hoy nos exige el nivel internacional. Gracias, profe. Profe Napoleón, algo que acotar a este concepto. Tal vez el jugador boliviano es de manera motriz inferior a otros jugadores. ¿Usted lo cree así? ¿Cuál sería la deficiencia marcada o esta la podemos superar a través de algún trabajo o alguna situación que podamos nosotros tomar en cuenta? Profe Napoleón. Como decía el profesor Richard, ¿no? De que todos somos iguales en todos los países, todos los seres humanos somos iguales. Pero en cuanto a la preparación y en cuanto a la actitud, eso es lo que tenemos que nosotros también tratar en lo posible de encontrar ese equilibrio. El jugador boliviano también es técnico, pero como decía el profesor William hace un rato, del sub-7, sub-9, sub-11, los movimientos tácticos son fundamentales, pero yo soy muy partidario de que la técnica se tenga que trabajar de una manera demostrativa y depurada para tratar de conseguir de que ese jugador sea riquísimo en calidad técnica, para luego se le hace fácil las otras fases del fútbol. En este sentido, yo pienso que la diferencia es de que los planes de preparación y los procesos de trabajo que hace Venezuela y los demás países en relación al nuestro, ahí está la diferencia. Porque nosotros prácticamente, yo me recuerdo muy bien, en junio del año pasado estuvimos en el Perú con una selección femenina, pero ya la selección del Perú sub-15 venía con 9 partidos amistosos previos de preparación. Y yo allá me enteré que en noviembre había un sudamericano en Bolivia, sub-15, y Bolivia no tenía selección. Entonces, al no tener selección, al no estar en una preparación, por más que los chicos tengan condiciones, pero no tener un trabajo de selección, que es muy diferente al de un equipo, al de un club, entonces es muy difícil. Ahora, ¿cuántos partidos amistosos previos tuvimos antes de llegar a ese sudamericano? Eso es lo que creo yo hace falta en el país para equilibrar un poco, porque en cada uno de esos partidos que uno hace, en cada uno de esos encuentros que uno hace, desarrolla pues la picardía, la viveza, la inteligencia, la astucia de los jugadores, y es por ello que creo de que a temprana edad un jugador que hace 20, 30 partidos antes de un sudamericano, ya va con una picardía, una viveza, una astucia, un engaño que va a producir porque lo ha adquirido a través de esos partidos previos. Y para mí esa es la diferencia que tenemos que tener. El caso mío con las señoritas, nosotros vamos siempre a los sudamericanos sin tener un solo partido de práctica con alguna otra selección. Entonces vamos a aprender directamente a jugar en los sudamericanos. Entonces es muy difícil conseguir resultados y que las chicas tengan esa picardía, esa viveza de aquella jugadora o aquel jugador juvenil que ha tenido bastante partidos previos y muy buena preparación. En el aspecto psicológico, yo creo que a nosotros nos hace falta un país ganador, un país que vaya muchas veces a los mundiales, tanto en divisiones menores. Algo nos falta esa situación, y es por ello creo yo de que está la diferencia. Más no creo que la haya, sino que tiene que haber una planificación, una política, como decía el profesor también, de parte de la federación, de cómo va a trabajar, cómo va a preparar, quiénes van a trabajar, en qué condiciones van a trabajar, en qué espacios van a trabajar, cómo se va a hacer las preselecciones, que sinceramente ese tipo de planificación nosotros creo que no la tenemos y que siempre improvisamos, y es por eso que realmente tenemos los resultados. No es porque los jugadores a veces sean malos, sino porque nosotros no hemos tenido el tiempo suficiente como para prepararlos de la manera y de la forma que preparan los demás países. Gracias, profesor. Es una realidad.
Profe Richard, una consulta para que también podamos acotar todos y después le voy a dar paso al profe Daniel para que pueda consultar algún concepto a los profesores. Por ahí, profe William, ¿usted quisiera acotar algo a esta pregunta que le hicimos al profe Richard Páez? Profe William tiene la palabra. Sí, sí. ¿Me escucha, Burgos? Sí, mire, es importante que el profe Richard comentó. No somos diferentes, las categorías menores no son diferentes en nuestros países, pero hay algo muy importante que es lo que habíamos hablado antes que se le fuera el audio del profe Richard, la imagen. Mire, tomemos este punto. Colombia y Venezuela, que son los países donde he estado un poco más sumergido bajo la estructura formativa, es que Colombia y Venezuela tienen sus torneos departamentales y nacionales, están estructurados con fútbol 7, fútbol 8 y fútbol 9, y claro, fútbol 11. Entonces, cuando uno llega por lo menos cuando llegué yo a Bolivia, no se tocaba el fútbol 7 ni el fútbol 9, se tocaba el fútbol 11. Entonces, de aquí se marca mucho la diferencia. Nuestros niños, mire, yo he estado en Colombia en procesos formativos, en Venezuela en procesos formativos y hoy aquí en Bolivia en procesos formativos. Si a mí me comparan cuál de los tres países la formación y el desarrollo o la característica del niño es una más que otra, yo tengo algo sustentado que son iguales. Tenemos el mismo prototipo, tenemos la misma gana, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros los entrenadores, nosotros las instituciones, no estamos estructurando verdaderamente el desarrollo formativo del niño. Y voy para esto. Voy con el ejemplo. Si aquí en Bolivia se estructurara a nivel nacional que los niños de 6, 7 y 8 años se jugara el fútbol 9, que los niños de 9, 10 y 11, el fútbol 7, los niños de 9, 8, 9 y 10, el fútbol 9, se estuviera estructurando mejor. Porque les voy a decir esto, mire. Nosotros hice un estudio entre algunas escuelas o academias en Colombia y en Venezuela, que el niño de 8 años, en un partido de 40 minutos, 20 por 20, recorre 380 metros, o sea, 3 kilómetros, 800 metros, en 40 minutos. Escuchen mucho, profesores. En 20 minutos recorre 1900, ¿verdad? En 10 minutos recorre 950. Es un promedio general que estoy sacando, ¿sí? Y en 5 minutos recorre 475 metros. Quiere decir que si yo llevo ese control y lo llevo a un espacio reducido de 20 por 25, me da 500 metros el diámetro. Es un recorrido que hay. Y cumplo lo que me dice que en la situación real del fin de semana de la categoría sub-7 del fútbol, de la categoría sub-7, de las edades de 8 años, que recorrió 3.800 metros, en 5 minutos recorrió 475 metros, o sea, quiere decir que en mi espacio reducido adapto para él en 5 minutos está 20 por 25. Mire la diferencia. Cambio, si yo llevo a mi categoría sub-8 a jugar un fútbol 11 contra 11, mi espacio reducido va a ser menor. O sea que va a tener menos contacto el niño que juegue 11 contra 11 a la edad de 8 años que el niño que juegue 7 contra 7 a la edad de 8 años. Mire la diferencia. Entonces, es uno de tantas variables, profesores, de tantas variables que nosotros debemos de tener una planificación estructurada. Eso no quiere decir que debemos de tener las últimas tecnologías, pero hay una base de datos que en algunos talleres aquí en Bolivia la di, porque todo el mundo no tiene un GPS, todas las escuelas, mucho menos los equipos profesionales tienen GPS en algunos equipos profesionales aquí en Bolivia, ahora mucho menos las escuelas, pero es una tabla que se sacó entre más de 200 escuelas entre Colombia y Venezuela y dio un promedio y un tabulador
que un niño a X edad recorre una distancia y eso me indicó que los espacios reducidos los puedo adaptar a la medida del niño. Como decía el profe Richard, si yo juego fútbol 7, adapto las categorías al fútbol 7 a la medida del niño, el fútbol 9 a la categoría del niño, de las X edades, y el fútbol 11. Yo no voy a meter un niño de 8 años a jugar fútbol 11 en una portería de 7 metros por 2,40 y algo, ¿eh? Entonces, nosotros los entrenadores debemos de tener, y conscientemente, aquí estamos apostando, aquí estamos estructurando, a dónde queremos ir. Si verdaderamente esos rondos nos ayudan o no nos ayudan. Si los espacios reducidos no tienen algunos objetivos que sean con problemas, situaciones que el niño pueda resolver, la parte cognitiva que le habla tanto el profe Richard Páez hasta en los equipos profesionales, la parte cognitiva no debe desaparecer. Entonces, ese es un aporte. La diferencia no hay una más que otra entre colombianos, venezolanos y bolivianos, que son los países donde yo he trabajado. Son iguales. Solamente la herramienta está entre nosotros, los entrenadores de cada país, el seguir creciendo, el seguir instruyéndolo, en que las personas que vengan de otros países, copiar lo bueno, alimentarnos de ellos. Como decía el profe Richard, en Venezuela fuimos colombianos, fueron argentinos, fueron españoles, dejaron su cuota, su grano de arena, y ahí fue alimentando. Hoy en día, me atrevo a decir con todo respeto, Venezuela hoy en día ya no es la Cenicienta. Venezuela tiene hoy en día una estructura formativa base, no muy alta, pero está en ese camino. Y Bolivia lo es. Bolivia lo es. Yo comparo a Bolivia con Venezuela en aquellos tiempos cuando el profe Richard decía que nos metían 7-0, 9-0. Bolivia puede cambiar, no podemos vivir de ese Mundial del 94, ya no hay más de esos. Entonces no echemos culpa a que las federaciones o las asociaciones debemos de ser nosotros el cambio. Y por eso hoy en día tenemos una persona que con mucha experiencia, como es el profe Cardoso y el profe Richard, que nos sigue alimentando a nosotros. Muchísimas gracias y disculpe por extenderme tanto. Profe, reiterar que los conceptos son muy importantes y me quedo con esta terminología, ¿no? Fútbol a la medida del niño, donde creo que ese principio y ese fundamento debemos manejarlo de manera muy seria aquí en el país. Profe Daniel, ¿usted tiene alguna consulta para nuestros panelistas? Usted tiene la palabra ahora para consultarle. Usted es un entrenador de arqueros, repito, que ha incursionado en esta difícil labor de preparar arqueros en el fútbol formativo. Y bueno, tener a este panel es un lujo y bueno, aprovecharemos y le sacaremos pues las consultas que nosotros veamos necesarias para nuestros niños y jóvenes. Tiene la palabra, profe Daniel. Bueno, gracias, profesor Burgos. Las preguntas van para el profesor Richard Páez. Profe Richard, ¿qué metodología y qué tipo de planificación utilizaron en esa temporada que usted estuvo con la selección del 2001 al 2007 para mejorar la calidad y el rendimiento de sus arqueros? Y la segunda pregunta, quisiera saber qué identidad le dio al fútbol venezolano su persona. Bueno, la planificación, Daniel, desde el punto de vista de arquero, es fundamentalmente que fueron los primeros que le dieron especificidad a su posición. Si alguien se adelantó en la corriente que hoy aparentemente está movilizando al fútbol internacional, que es el fútbol de la comprensión del juego, los arqueros fueron los primeros que iniciaron esa tarea de una concentración, de un enfoque en la funcionalidad específica del arquero. Cuando al arquero se le dio la presencia con el International Board y cambió reglamento en donde él podía ahora formar parte del juego con los pies porque ya no podía agarrar la pelota con la mano cuando la devolvían sus compañeros, comenzó a generar un cambio en la metodología de aprender, de darle una confianza que antes no se le daba, que era que jugara con el balón en sus pies. Esas cosas fueron condicionando una manera de trabajar los arqueros que empezaron nuestros preparadores de arqueros a simular tareas específicas a su zona, a su función y a su situación. Y es ahí donde los arqueros, como yo digo,
fueron los que avanzaron en ese camino. Ya cuando llegó esa metodología que nosotros implantamos del trabajo de los sincronismos de sociedades por líneas, sincronismo de sociedades por zona o por funciones, es donde ya nosotros habíamos, yo digo, tomado como ejemplo muchos de los trabajos que veíamos en la preparación de nuestros arqueros. Realmente el arquero hoy forma parte, ahora sí, de ese número del sistema táctico de una manera real. Recuerda que normalmente cuando a uno le preguntaban a los entrenadores, ¿cómo juegas tú? Uno siempre iba al 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1. Y esos son momentos, esos son circunstancias de una foto del partido. En un momento determinado estamos parados así en un 4-4-2, pero después podemos estar defendiéndonos con un 5-3-2. O sea, muchas facetas que cambian, pero el que ahora siempre se ha sumado es el 1-4-4-2, es el 1-4-2-3-1, porque el 1 por fin comenzó a funcionar definitivamente como una pieza fundamental en el terreno y en la función del juego. Luego, en cuanto a la identidad, yo te digo que fue cambiar la identidad de la Cenicienta por la identidad de la Vinotinto. Fue a nosotros quien nos correspondió cambiar esa historia que nos precedió siempre, ese abismo que nos separó siempre con el resto de las selecciones de Sudamérica. Era siempre la sempiterna último en todas las eliminatorias sudamericanas. Y creo que el gran salto se dio en primer lugar porque el concepto de juego cambió. El concepto que el técnico llevó por fin a la selección no fue un concepto de una visión, yo digo, de reactiva, sino fue una visión propositiva. Empezamos a crear un sistema de juego en donde confiábamos plenamente en nuestros jugadores. Apostamos que nuestros jugadores eran capaces de cambiar la historia que nos precedía de una manera casi como para la gente a lo mejor lo entendió como de una forma psicológica, pero yo creo que fue una forma integral, porque en primer lugar es una de las cosas que yo le digo a los entrenadores formadores de categorías base, y que esto va también a los entrenadores de las categorías profesionales. Uno enseña lo que sabe, y cuando uno enseña lo que sabe, pues demuestra en los jugadores cómo hacer que ellos interpreten esa sabiduría de los conceptos que uno tiene. Entonces, la magia de los entrenadores es saber transmitir estos conceptos y que nuestros jugadores lo interpreten de una manera práctica los días de los partidos. Entonces, cuando hablamos de identidad, si yo estaba buscando un equipo que jugara con una personalidad propia, que no dependiera de los rivales, que dependiera sencillamente de la calidad y de la capacidad que mis jugadores pudieran expresar en la cancha, pues comencé a seleccionar jugadores con calidad técnica, con capacidad y una personalidad definida porque los conocía por su actuación en los equipos de acá de Venezuela, y comenzamos a darle un perfil característico a cada posición de mis jugadores. Por eso yo me atreví desde el primer momento que asumí la selección en colocar los jugadores que había escogido para hacer práctico esa idea del fútbol virtual que tenía en mi cabeza, que era la identidad. Entonces, poner a jugadores laterales y transformarlos de aquellos marcadores que siempre jugábamos en nuestra selección, que solamente estaban especializados en marcar, en recuperar el balón, pero que cuando agarrábamos la pelota no sabíamos qué hacer con ella, porque no nos habían preparado, no nos habían enseñado qué hacer con el balón. Nosotros le dimos ese cambio brusco, ese cambio de transformación. Por eso digo que a nivel de los entrenadores élite uno tiene que ser un transformador. En las categorías base uno tiene que ser un formador. Y es ahí donde nosotros transformamos la conducta de nuestros jugadores a través de tareas situacionales que hicimos en nuestro laboratorio de entrenamiento, y escogidos por posición, los jugadores se adaptaron rápidamente. Comenzamos a ver laterales volantes que salían, que asumían el reto de no perder el balón cuando éramos dueños de la pelota, que nuestros centrales ya dejaron de ser los rechazadores y los arqueros eran simplemente los rechazadores
de las pelotas aéreas, sino que queríamos tener la posesión de la pelota. Entonces el arquero nuestro, que era antes rechazador, ahora se comenzó a convertir en el iniciador del juego ofensivo combinativo. Cuando nuestro arquero salía, ya no era tirarla al 9, que era lo que nos habían acostumbrado, para ir a buscar allá con el único jugador que teníamos en ataque. Ahora salía con las manos con un lateral en posición de zona 1 sin ningún temor. Ahora salía con la mano en una jugada a un volante externo que aparecía a recibir la pelota. Y de esa manera comenzamos a construir un equipo que supo a qué jugaba, y eso se llama identidad. Cuando uno sabe a lo que juega, lo ha comprendido y lo desarrolla en el campo de juego. Profe, una preguntita más. ¿Cómo logró cambiar el paradigma? Y me imagino, ¿cuán importante fue el apoyo de la Federación Venezolana en ese entonces, en esos 6 a 7 años que usted estuvo? ¿Cómo le apoyó la Federación? ¿Extremó recursos la Federación durante todo ese tiempo para ayudarle a que la vino tinto progrese y llegue y haya llegado a tener ese cambio en ese paradigma? Yo pienso que la federación inicialmente sus expectativas eran muy bajas con respecto a lo que podíamos hacer. Recuerda que yo asumí faltando 8 jornadas finalizada la Copa eliminatoria rumbo a Corea y Japón, y yo llego después del profesor Pastoriza cuando faltaban 8 jornadas, prácticamente como para finalizar el ciclo, que ya íbamos último, a 10 puntos de Chile y de Bolivia, que eran los que estaban en ese momento en el penúltimo lugar en esas últimas 8 jornadas para Corea y Japón. Y fue como una apuesta para callar a uno de los pocos técnicos que había en el país que criticaba la forma como jugaba la selección nacional. Yo era uno de esos hombres en Venezuela que critiqué a nuestra federación y a la forma que nuestros técnicos nacionales de selección nacional asumían el reto de dirigir a Venezuela con una propuesta reactiva, toda defensiva, todos metidos atrás en donde no se podía jugar. Pero cuando comenzamos a lograr los resultados, porque fue un cambio verdaderamente abismal, porque ganamos 4 partidos seguidos en esas eliminatorias y salimos del último lugar que ya estaba garantizado, y en ese año quedó Chile de último lugar, lo recuerdo, y en ese momento Venezuela por primera vez en su historia, faltando 8 jornadas, iba último a 10 puntos del penúltimo lugar, y bajo mi comando reaccionamos, hicimos una remontada de esa histórica, que fue lo que se llamó aquí en Venezuela como el boom vino tinto, porque ganar 4 partidos seguidos en eliminatoria y por el que estaba colocado en el último lugar, tú podrás entender que fue una revolución de cambio en Venezuela. Entonces, ante ese apoyo mediático que alcanzó el seleccionador nacional, pues nuestra federación tuvo que empezar a responder a nuestras propuestas. Comenzaron a salir nuestros equipos menores, de categorías menores, a campeonatos internacionales. Comenzamos a proponer lo del cambio del fútbol 7 en vez del fútbol 11 y el fútbol 9. Comenzamos a buscar que nuestros jugadores menores jugaran con pelota apropiada número 3 o número 4. O sea, hubo un cierto respaldo en ese aspecto, pero no había como un convencimiento total por parte de nuestra federación para el trabajo que vino después. Cuando yo termino, quedó una siembra económica muy importante en la Federación Venezolana de Fútbol, y el profe César Farías fue el que comenzó a desarrollar esos módulos de trabajo para las categorías menores en abundancia, que conmigo costó mucho que me respaldaran porque no había dinero, porque no había el suficiente soporte económico para darle garantía al trabajo de nuestros jugadores menores en esa época. Pero en esa época, después del 2007, comenzó un boom económico en la selección nacional, y el profesor César Farías lo llevó al aumentar los módulos de entrenamiento para las categorías menores, y que a partir de ahí, sumado a la experiencia profesional que tuvieron, que siempre han tenido de ahí en adelante nuestros jugadores juveniles, le dio un hándicap que ahora era superior a los rivales en cada competencia internacional que se enfrentaron. Creo que eso fue uno de los cambios fundamentales. Yo dejé un legado de identidad, yo dejé un legado de un fútbol que el país se enamoró
de ese estilo de juego de la selección nacional, todavía lo reclama porque se perdió ese estilo, hicieron otros modelos, todos ganadores, porque nadie puede darse el lujo de decir que este modelo es bueno o malo, sino que si es dar resultados, y todos los modelos futbolísticos o todos los estilos de juego han dado resultados. Yo he visto ganadores con el catenaccio italiano, como he visto ganadores con el fútbol de altísimo nivel combinativo, como fue España, como la fantasía de Brasil, como el fútbol pragmático, táctico de Uruguay. O sea, todos los fútbol dan resultados siempre y cuando el jugador lo entienda, lo comprenda y lo sepa ejecutar. Gracias. Profesor Richard, importantes esos conceptos. Quiero hacerle una pregunta importante en el tema de la metodología de entrenamiento, donde también quiero que participe el profe William Camargo y también el profesor Napoleón Cardoso. ¿Qué importante o qué importancia tiene el método cognitivo en estos entrenamientos de nuestros jugadores del fútbol base? Porque hablamos de entrenamientos por ahí técnicos, físicos, hasta tácticos, pero el entrenamiento cognitivo, ¿qué importancia tiene en este jugador de fútbol base para llevarle a esto del fútbol élite, profe? Es importante este mensaje para las categorías menores, porque hoy con el avasallamiento de la tecnología y la oportunidad que nos da la cibernética de ver a través de trabajos de internet o del YouTube o ver por estas plataformas gente hablando y conversando de esta terminología cognitiva, de la anticipación del juego, del tercer hombre libre, de la utilización de la proyección anticipada del jugador receptor. Todas esas cosas que indiscutiblemente son tentadoras, son una tentación para las categorías menores, para los entrenadores menores, que normalmente pues la costumbre que tiene al no tener esta capacitación, que debería ser un trabajo diseñado por nuestras federaciones, traer entrenadores con ese nivel para transmitir estos mensajes y después enseñar cómo desarrollarlos en la práctica, porque ese es el elemento fundamental. En las categorías menores, cuando uno habla de fútbol cognitivo, es el fútbol de comprender cómo hacer el fútbol de eficiencia, cómo ante una circunstancia presentada con la presencia de una oposición, porque el fútbol se aprende, se juega, se desarrolla, pero hay oposición, hay un rival siempre, y al final es dinámico porque cambia el escenario constantemente. La mejor forma que aprendimos, y eso lo vimos en el Ajax, y lo aprendimos con autoridad moral en el trabajo que he hecho como entrenador desde categorías menores hasta la categoría élite de un seleccionador de categoría absoluta, es el fútbol de los espacios reducidos. Es el fútbol en donde uno lleva al jugador a tareas que simulan lo que sucede en un terreno o en un sector del terreno del campo de juego. Yo lo vi en el Ajax y para mí me quedó sembrado para siempre que el fútbol para las categorías menores es comenzarles a presentar el problema con el simple fútbol del 2 contra 1, del 2 contra 2 y fundamentalmente del 3 contra 3. A partir de esos pequeños juegos, el niño que comienza a encontrar las dificultades porque tiene una pelota y tiene dos compañeros más a su alrededor para jugar contrario a otros tres que tienen otra camiseta que juegan para el otro equipo, el niño que tiene el balón comienza a elaborar de una manera primero consciente de que hay dos compañeros que tengo que buscar para pasarle la pelota y poder rebasar a esos tres rivales. Ese simple hecho ya es un pensamiento cognitivo. El niño lo piensa, tengo que buscar a mis compañeros que tienen la misma camiseta. Y en los otros compañeros que se mueven, que encuentran líneas de pase, no porque le enseña el técnico, sino porque el niño comprende que en el juego, para recibir el pase, tiene que moverse en una posición que no sea fácil de recuperar el balón a los contrarios. Entonces, es a través de estos juegos, primero rondos, espacios reducidos, que uno comienza a enseñarle a nuestros jugadores, en este caso a nuestros niños, la conducta a seguir
de una manera de un problema que está en la cancha. Y de esa manera tú comienzas a elaborar las respuestas de una manera verbal, de una manera de intervención, de apoyo, no de reclamo, porque entiendan, el niño no busca, no tiene la capacidad cognitiva total para resolver el problema, lo hace de una manera inconsciente, lo hace de una manera casi reactiva, o sea, es una cuestión de una respuesta que le da al cerebro de una manera reactiva para cumplir con la solución de un problema. Otros detalles que se hacen son jugadas analíticas que llamamos juegos analíticos cognitivos, juegos de relación entre los jugadores. Todo esto se tiene que ir diseñando. Es más complicado teóricamente, pero en la práctica uno va diseñando tareas que el niño comienza a comprender que el fútbol es de conjunto, es de equipo, que hay compañeros que se van a mover para recibir la pelota, que hay compañeros que generan una opción para mover a un contrario y aparecerá otro en su lugar, y eso solamente se hace en los espacios reducidos. Por eso para mí, cuando hablamos de técnicas de la enseñanza o del aprendizaje cognitivo, la primera respuesta que viene a mi mente es lo que vi, lo que aprendí, lo que hago y que da resultado, es la resolución de problemas a través de juegos en espacios reducidos. Tareas situacionales, juegos situacionales, ejercicios específicos, lineales, por sociedad, por zona, hablando ya de categorías mayores, y en menores, empezando desde el simple 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Bien, profe. Profe Napoleón, ¿algún concepto respecto a este término? Es muy importante saber, este entrenamiento es el que están practicando ya otros países, no solamente porque es el camino a seguir, sino que ya lo están haciendo durante mucho tiempo. Tal vez nosotros lo estamos haciendo en nuestro país, profe Napoleón, o todavía nos falta entrar en este método cognitivo. Pienso que sí, ¿no? Porque en realidad los niños ya no quieren ser instruidos, los niños quieren ser estimulados, los niños quieren que se les valore las actividades naturales que ellos traen. Y a través de esto se puede descubrir plenamente, a través de los juegos de espacios reducidos, con cierta educación previa. Por eso yo siempre trato en lo posible de decir, aprendamos muy bien los conceptos de los principios técnicos, tácticos, de los principios ofensivos, defensivos, démosle y enseñémosle a ellos para que así los niños desde temprana edad, al conocer esos conceptos, puedan ellos ejecutarlos y realizarlos con un conocimiento previo. Yo no puedo pedirle a ningún niño que me haga una pared si no le enseñé cómo es y en qué sentido es la pared, para qué me sirve, dónde la voy a hacer, cómo la voy a hacer, para qué la voy a ejecutar. Si ya nosotros educamos y enseñamos a ellos eso, y luego lo apoyamos con estos juegos donde son juegos de estímulos, donde son juegos que ellos tienen que resolver el problema. Otro que decimos normalmente es que el niño que no piensa mientras juega, lamentablemente es más difícil, no demuestra el verdadero talento, tiene que pensar mientras va jugando. Y todo eso es una que nosotros los entrenadores, formadores, tenemos que tener pendiente y estar en el conocimiento real. Ahora que todo este trabajo, como decía el profesor William, en el caso nuestro, los entrenadores que ya ahora tienen institutos donde se les está formando y todo eso, lo único que tienen que tener es que entren a los institutos, pero si tienen vocación, porque vemos nosotros de que muchos entran pensando en la vocación que pueden tener para poder ganar mucho dinero, porque creen que todos los entrenadores ganan mucha plata, pero no, a veces los que tenemos vocación no nos interesa el tiempo, normalmente como se hace siempre, se tiene que llegar con más antelación, porque el querer hacer juegos de espacios reducidos, de repente tenemos que organizar nuestro trabajo, implementar donde nosotros vamos a desarrollar el trabajo, llevar planificado con mucha antelación, saber qué voy a hacer y con qué evaluación voy a terminar. Eso nos permite de que los entrenadores con vocación
y que amamos esta profesión, normalmente sabemos que tenemos que irnos antes, preparar todo el trabajo, hacer muy bien nuestros pasos metodológicos para desarrollar una sesión de entrenamiento y terminar con una evaluación que nos sea satisfactoria tanto para los niños como para nosotros los profesores que enseñamos. En este sentido, comparto plenamente con el profesor Richard de que el espacio reducido, el hacer que el chico vaya resolviendo él mismo los problemas, vaya él dándose cuenta por qué está haciendo, si está haciendo mal, bien, y la corrección de nosotros tiene que ser siempre estimulativa para tratar en lo posible de entender de que ningún niño quiere hacer una actividad para errar, sino quiere para acertar. Pero a veces nosotros tenemos un carácter especial donde en vez de orientarlo para que eso mejore, estamos prácticamente expresándonos de una manera tal que a ese chico lo hacemos hasta de cambiar de forma de jugar o de deporte, porque nosotros no somos los verdaderos pedagogos de la enseñanza. Y eso es lo que tenemos que tratar de tener. Por eso yo digo, acá en Bolivia, los 14 equipos de la liga deberían tener las mejores divisiones menores, y dentro de las divisiones menores, ellos y todos deberían estar los mejores pedagogos, pero bien pagados. Lamentablemente creo que eso no sucede en ninguna parte, donde nosotros tenemos la tarea más fuerte, que es la de preparar el cimiento para la casa, y nosotros nos pagan muy mal, no nos dan las condiciones adecuadas. Nos tenemos que buscar nosotros la resolución y las soluciones de los problemas, y es por ello creo que nos cuesta un poco más. Pero como dice el profe y decimos todos, la solución del problema la tenemos que tener nosotros los educadores, nosotros los formadores, nosotros los entrenadores, para llevar adelante una buena dirección técnica que nos solucione de una vez por todas el problema. Pero eso tiene que ir acompañado muy bien con una política en cuanto a la federación, al Ministerio de Educación, para que de esa manera nosotros estemos respaldados y al mismo tiempo Bien, profe. Profe William, acotar algo a este concepto, tal vez. Profe William, ¿algún? Profe William, ahora.